Buenas tardes a todos, mi nombre es Yarelis Álvarez, soy estudiante en el Departamento de Finanzas y Economía y en el día de hoy estaré cubriendo el tema Explorando el pensamiento sociológico como requerimiento del módulo 3 en el curso de Introducción a las Ciencias Sociales 1. Deseo iniciar explicando que las ciencias sociales es una disciplina que fue desarrollada en tiempos prehistóricos como influencia de la antigua Grecia y sus historiadores en busca del saber. Es impredecible identificar con exactitud la fecha en la que se comenzó a utilizar esta disciplina, pero se estima que surgió a partir del siglo XVIII, época denominada la Era de la Ilustración. Su desencadenamiento fue influenciado por autores como Rousseau, Montesquieu y John Locke, quienes consideraban que existían nuevas formas de entender al ser humano y a la sociedad. En el periodo inicial, las ciencias sociales se centraban en analizar el poder del pensamiento crítico, para determinar hasta qué punto la razón humana era capaz de comprender el entorno y la sociedad. Evaluaban también las diversas influencias que fomentaban el poder, como las religiones y las entidades lucrativas. En esta época, correspondiente al siglo XVIII, se intentaba reconocer los beneficios del individualismo y las consecuencias ante la toma de decisiones propias. En el siglo XIX, la disciplina se introdujo en el estudio de la economía, tomando en consideración el desequilibrio de esta en la sociedad. Esto despertó el deseo de comprensión respecto al por qué unos lograban tener más recursos que otros. Como parte de su análisis, se centró también en estudiar los diferentes grupos sociales y cómo estos influían en los comportamientos de los individuos. Fue entonces cuando surgió la sociología con la intención de estudiar los cambios sociales. En ese preciso momento se procedió a reconocer a Auguste Comte como el padre de la sociología, tras implementar el método científico para analizar a la sociedad. A pesar de los avances adquiridos en el siglo XVIII y el siglo XIX, las ciencias sociales seguían enfrentando cambios drásticos tras la evolución humana, lo que conllevó a que el siglo XXI representara nuevos desafíos para las ciencias sociales. Tras el desencadenamiento de guerras entre distintos grupos sociales, se comenzó a estudiar el comportamiento de las masas, las causas de las agresiones y sus secuelas. Y en la búsqueda de respuestas se tomó la iniciativa de evaluar el comportamiento político como figuras que representaban el poder. A medida que pasa el tiempo, los temas de interés con relación a las sociedades se hacen más extensos, por lo que se podría decir que algunos de los retos actuales que enfrenta la disciplina son la globalización, la influencia de la tecnología en las interacciones sociales, los padecimientos climáticos y la desigualdad social. Las ciencias sociales se complementan del conocimiento adquirido de otras disciplinas, como lo son la antropología, la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la geografía humana, la economía y la historia. Todos los conocimientos adquiridos por esta disciplina son aplicados a los sistemas sociales, tales como los distritos educativos, las instituciones políticas, los departamentos de asistencia médica, los sistemas de desarrollo económico y los medios de comunicación. El sociólogo Immanuel Wallerstein, en su obra El capitalismo histórico, sostiene la creencia de que la sociología no puede ser comprendida sin contexto histórico. A su vez, menciona que tanto el capitalismo como los estados modernos y las desigualdades deben ser evaluadas como productos históricos. Ya que les he hablado un poco sobre las raíces de las ciencias sociales y cómo se adaptan a los cambios revolucionarios de la sociedad,
Me dispongo a responder la siguiente pregunta desde mi perspectiva propia, como parte del requerimiento de la formación en ciencias sociales. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que las raíces históricas de las ciencias sociales influyen en cómo percibimos y aplicamos el pensamiento sociológico hoy en día? Desde mi punto de vista personal, las raíces históricas figuran en la identidad de la disciplina. Así como nosotros los seres humanos adquirimos una identidad propia a través de los acontecimientos vividos y las experiencias adquiridas en el transcurso del tiempo, del mismo modo las ciencias sociales y la sociología requieren de la aportación histórica como base del conocimiento. Por otra parte, si consideramos la implementación de sus conocimientos en los sistemas educativos y en las instituciones socialmente concurridas, mi respuesta es afirmativa, dado que los sistemas se ven ajustados a las necesidades humanas y por ende se implementan nuevos métodos de aprendizaje en los sistemas académicos. Pero a pesar de los cambios, la historia permanece como ese punto de partida esencial en la formación de nuevos sociólogos.